Mira, los estamos haciendo en principio como con 3 bloques. En el primero, pues Joan nos va a hablar sobre, obviamente, sobre el título de esta ponencia, las sombras en las empresas actuales y su gestión desde el coaching ejecutivo. Yo acompañaré con algunas preguntas guiando un poco, pero la ponencia, por supuesto, es de Joan. Eso será 30-40 minutos como máximo. Pasaremos un bloque de 20 minutos en el que nos vamos a dividir en 5 grupos para seguir reflexionando sobre el último de los aspectos que va a comentar Joan y volveremos, la parte final, estaremos acabando a las 9. Lo que vamos a compartir brevemente algunas de las reflexiones o los titulares de lo que se haya compartido en los grupos más pequeños y también ahí si queremos aportar, hacer alguna pregunta directa a Joan, lo podemos hacer. Sí que en el primer bloque vamos a agradecer simplemente por el tema del ruido, no por otra cosa, que como ya veo que estamos, los micros están en silencio. Si hay alguna pregunta que fluye, que surge, la podemos escribir en el chat del Zoom sin problema y la tenemos en cuenta para el último bloque. ¿Vale? Es un poco esquema similar a sesiones anteriores. ¿Vale? Presentado el formato, os presento muy brevemente a Joan. Hace mucho tiempo que siempre que presento a personas que admiro me olvido del tema del currículum. Pienso que hoy a quien le sea de interés lo tiene muy fácil de acceder a la información de qué ha hecho Joan académicamente y profesionalmente. Con lo cual, como eso no lo voy a presentar, pues lo que comparto con vosotras y con vosotros es algo un poco más íntimo, es algo muy desde la experiencia que yo he tenido de relación con Joan. Joan para mí es un mentor y es un inspirador, en este caso lo ha sido para mí, creo que lo ha sido para muchas personas y lo está siendo para muchas más personas. Destaco de Joan y también muy desde la experiencia que yo he tenido con él, la capacidad de leer de una manera muy rápida y muy certera, tanto a nivel de cuando acompaña a una persona, cuando acompaña a un equipo y cuando acompaña a organizaciones. Yo no he visto nunca en otro o en otra profesional esa capacidad de diagnosticar de manera certera y que parece tan natural, parece que como si fuera intuitivo. Seguramente hay mucho trabajo detrás para llegar a eso. Y muchos sabéis de Joan que hace muchos años que está poniendo mucho el foco de organización, de acompañamiento a todo tipo de organizaciones, muy en la mirada de las relaciones y cómo hacer que esas relaciones sean poderosas. No me extrañaría que hoy esto tenga su pequeño o grande lugar en la ponencia, aunque yo creo que la ponencia de hoy va a ser algo más amplia. Joan, muchísimas gracias, un placer. Y si quieres, ya introduciéndonos en la temática sobre la que exploras hoy, me gustaría preguntarte por, cuando hablamos de las sombras en las empresas actuales, ¿cuáles son esas sombras para ti? ¿Cómo se manifiestan? ¿De dónde pueden venir? Empieza reflexionando, si eres tan amable, sobre ese primer ámbito. Bueno, primero agradecer la presencia de todos. Hay muchas caras que conozco, hay otras que no, pero será por edad, será por las expresiones, pero hay mucha experiencia en la sala. Por lo tanto, esperemos que la conversación sea rica y que yo pues ponga voz a muchas cosas que seguro que habéis vivido, que habéis experimentado como yo en los años de compartir experiencia y saber y con muchos proyectos, ¿no? Por lo tanto, a ver si hoy somos capaces de construir una vez más un conocimiento colectivo. Por lo tanto, bienvenidos y buenos días a la otra parte. Hay gente de México, gente de Buenos Aires, y también buenas tardes pues, a los que estamos en la vieja Europa. El título que habéis puesto a la sesión no tiene pérdida. O sea, yo cuando vi el título me cogió un respeto tremendo. Digo, hablar de las sombras. A mí me gusta hablar más de las luces, pero vamos a empezar a hablar de las sombras. Y por lo tanto le dije a Jesús, por favor, hazme preguntas sobre el título porque con esto ya tenemos para 5 días.
Sobre el tema de las sombras que me has preguntado. Bueno, yo creo que estamos viviendo, a ver, no podemos obviar el momento donde vivimos, ¿no? El momento actual, ¿no? Hemos tenido tiempo a mirarnos y a vernos también las sombras. Y a mí, al menos a mí me ha pasado. Hoy es el primer día que salgo, porque yo estoy en la fase 1, yo vivo en el Penedés, entre racimos y uvas, y hoy he podido salir porque era el primer día de la fase 1, ¿no? Y la verdad es que la salida es impresionante. Es como el desconfinamiento va a ser más impresionante que el confinamiento. O sea, te sorprende muchísimas cosas. Y a la pregunta de las sombras, yo durante estos meses me he preguntado si lo que estaba haciendo tenía mucho sentido o no. Y si valía la pena dedicarle más tiempo al sinsentido. Y me apareció la pregunta que estás hablando, ¿no? ¿Tengo que seguir trabajando por un tipo de empresas o tengo que dejar de trabajar para ellas? Una pregunta que supongo que a más de uno que me está escuchando en algún momento de su vida le ha parecido. Automáticamente te entra como una especie de cosquilleo, porque sabes que según la respuesta vas a tener que renunciar a muchas cosas. Por lo tanto, aparece el tema de la renuncia. Y yo creo que las sombras, fundamentalmente en las organizaciones, están en aquello que de alguna manera no quieren ver o está invisibilizado de forma consciente. Nosotros tenemos una cultura muy autoritaria en las organizaciones. Esta palabra puede asustar de golpe, pero estoy hablando evidentemente de forma mayoritaria, pero tenemos muchas empresas con una cultura autoritaria en su esencia, envuelta de todas una serie de palabras mágicas y de literatura pseudohumanista que de alguna manera también nosotros, los que trabajamos como coach, también colaboramos. Pero que en el fondo se fundamentan en un principio, y es la sombra, la gran sombra, que es que no les gusta a los de arriba que les haga sombra a nadie. Y que la única sombra que permiten son la que ellos mismos generan. Y por lo tanto, la gran sombra es cuando invisibilizan el conocimiento de la organización que se genera desde la experiencia, el compromiso y también la voluntad de vivir y de disfrutar en el trabajo, y nadie les pregunta nunca nada, sino sencillamente les dan circulares, eso sí, cada vez más sofisticados, cada vez con más tecnología, pero hay una invisibilización constante y repetida de todo el potencial. Porque yo que hace años ya que trabajo por edad y por recorrido en alta dirección, hay poca gente que realmente se crea lo que es una codirección, una co-creación y una co, que en este momento estamos todos llenos de palabra co, que estamos todos cacareando, pero que en muchísimas veces está vacío de contenido. Porque da miedo. Porque da miedo a perder el poder y la autoridad, porque hay un concepto de poder y autoridad basado en una jerarquía. Y este para mí es el tema. Cuando me preguntabas, o la pregunta es, ¿qué invisibilizan? A muchísima gente, sobre todo al talento. ¿Qué explica que hagan esto? Una tradición histórica. O sea, nosotros tenemos una baja cultura democrática en las organizaciones aún. Yo me acuerdo cuando conocí un consultor, Carsten Strebex, que era un hombre maravilloso. Siempre me decía, y fue uno de mis profesores, que aquí le costaba mucho
sea, por ejemplo, la incorporación de los modelos apreciativos. La incorporación de los modelos apreciativos, de acuerdo, se ponen en marcha, se hace la convención, se recoge todo, pero el diseño y la implantación no se sigue con un proceso de hacer aflorar toda la luminosidad, sino que se vuelve otra vez a la oscuridad sombría de pensar que solamente 3 sabemos lo que puede pasar a 1000. Wow. Y esta mirada o esta perspectiva, ¿cómo se conjuga para ti en los momentos de niveles de incertidumbre y de cambio tan rápido y donde se supone que una buena gestión del talento, atracción, fidelización, motivación, etcétera, supuestamente es una de las grandes estrategias y grandes ventajas competitivas? Mira, solamente quedan 2 caminos para mí. Uno es elegir ser esclavo o elegir ser un hombre libre. Si eliges ser esclavo, hay muchas organizaciones y hábitats magníficos para poder ejercer de esclavo a cambio de una seguridad supuesta que además en este momento no tiene ningún sentido. ¿Quién se lo va a poder permitir esto? Pues solamente empresas que tengan una estructura casi de latifundio o de monopolio. O empresas que de alguna manera no tengan que tener conocimiento en su proceso productivo, sino que necesiten solamente una mano de obra que no esté que no necesiten mucha preparación y por lo tanto que necesiten fundamentalmente un perfil de obediencia. Entonces, estas empresas existen. No hace falta poner nombres, pero existen. Y algunas de ellas pues, son importantes. Esas empresas yo creo que van a seguir porque si no están los que hay ahora, hay un ejército esperando. Por lo tanto, no hay ningún problema. Y además son rentables porque la competencia está cautiva. Las otras empresas, que son la mayoría de las empresas que generan una economía productiva, son empresas que en este momento tienen que romper esa sombra, creer en la gente, confiar y, por lo tanto, abrir los procesos de reflexión, teniendo en cuenta lo siguiente. Todo el mundo hemos estado en casa durante 3 meses, primero con el miedo a morir, después con la rabia de la situación, después con una tristeza profunda por el sufrimiento y la pérdida, que aunque no la viviéramos directamente, la sentíamos. Después, un vértigo sobre si tiene sentido lo que estábamos viviendo y cómo estábamos viviendo y qué nos va a pasar en el futuro. Y entonces nos hemos encontrado de golpe con 2 cosas importantes para mí. Una, hemos sentido en la piel lo que significa la incertidumbre que está conectada con la propia existencia y hemos vivido en la piel lo que significa la interdependencia. Hemos vivido, no teóricamente, sino estamos viviendo que podemos enfermar de alguien que está y ni conocemos. Hoy he leído un artículo muy interesante sobre cómo en ciertos brotes en países que ya están en la fase 4 se han producido por no dar atención médica a los colectivos más desfavoridos, a la gente con menos capacidad de acceso al sistema sanitario, que se convierten en foques de rebrote, que se expanden de una forma rápida y además con gran virulencia. Entonces, la interdependencia, el concepto de que todos somos uno y el hecho de tener un proceso de corresponsabilidad hacia el futuro y el entender que el futuro tiene que ser compartido es algo muy interesante que en este momento en muchísimas organizaciones y empresas
yo estoy con empresas tradicionales que en este momento quiere decir en los últimos 10 días, no antes, o 5, o esta tarde, antes de empezar, he podido hablar de cosas que no podía haber hablado hasta hoy, de todo lo que estoy hablando. Y ahora escuchan como una posibilidad. Hace 2 meses, lo único que me hubieran preguntado es dónde me había dejado la túnica. Hoy ya escuchan atentamente y entienden y se preguntan por dónde empezar. Evidentemente sin poner en peligro ellos, pero se preguntan por dónde empezar. Yo creo que esto es interesante, o sea, evidentemente un amigo y que desapareció Jorge Wagensberg, decía que delante de la incertidumbre y la complejidad hay que anticiparse y actuar, ¿no? Y la anticipación y la acción requieren de formas de organización donde las sombras tienen que dar paso y hay que perder el miedo y hay que tomar riesgos. Un riesgo y una luz que tiene que ver con algo tan simple como confiar con los que me acompañan y pensar que ellos, durante estos 3 meses, han estado aprendiendo cantidad de cosas. Han estado pensando cómo sobrevivir. ¿Vosotros pensáis que una empresa se puede permitir el lujo de incorporar toda una fuerza comercial y no preguntarles a los vendedores qué han aprendido durante estos meses que no han vendido? A mí me parece un lujo asiático. Porque la respuesta de estos 300 vendedores, te aseguro que en esas respuestas, de forma ordenada, está la solución a su futuro. La solución a su futuro no es un informe de Boston Consulting. Es la respuesta de la gente que está trabajando, que ha trabajado, pero hay que ordenarla. Lo mismo pasa si lo tenemos que preguntar a los profesores. Hay profesores en la escuela, y aquí hay gente del mundo de la educación, he visto, que hace 4 meses era impensable que hicieran lo que están haciendo ahora. Algunos de ellos han tenido que aprender muchísimas cosas. Esto hay que hacer una transferencia, y esa transferencia hay que hacerla con un primer acto, que tiene que ver con preguntar, con creer en el otro, con dignificar la experiencia humana del confinamiento y pensar que el otro quiere construir un futuro, que no quiere engañarnos, sino que quiere construir un futuro compartido con la dirección. A mí me parece que esta es la empresa que no es la empresa actual, es la empresa que va a sobrevivir junto con las otras, que van a seguir con un modelo, yo creo que además más autoritario y con una rotación muy alta y centrados fundamentalmente en la obediencia. Interesante esta doble mirada, ¿no? de esos dos campos que se abren. Si nos centramos en las primeras empresas en las que sí parece, ¿no? que tienen la voluntad y luego les costará más, pero que van en esta dirección de potenciar el preguntar, la confianza y el construir, realmente co-construir el futuro. Supongo que era inevitable, Joan, pero es que me viene mucho una reflexión sobre y cómo deben ser o cómo van a ser entonces las relaciones dentro de estas empresas. Antes de ir al último tema, así más del coaching ejecutivo per se, háblanos un poco, comparte tu reflexión sobre el tipo de relaciones poderosas en este ámbito de organizaciones. Bueno, mira, si me permites, porque también, como he dicho antes, y además ahora estoy pasando las páginas y aún me confirma más que estaría bien tener el diálogo, ¿no? Que, si me permites, juntaría las dos y la aportación del coaching ejecutivo, ¿vale? Genial. Ha sido una pregunta que me he hecho estos días, ¿no? Y como te decía, que estoy viendo posibilidades reales en los pocos días que he podido ya hablar con
con la gente que puede tener cierta capacidad de decidir sobre organizaciones. Yo creo que nosotros podemos ayudar en bastantes cosas. El primero, para no perdernos, no es un tema de si la digitalización, si revisar los sistemas. Yo creo que en la situación actual a todo el mundo nos ha cuestionado una cosa muy importante, que es el sentido. Yo creo que vale la pena que ayudemos a reconfigurar, no estoy hablando solo de misión, visión, valores, no, pero que sí también, ¿no? Pero estoy hablando de que creo que las organizaciones se han preguntado, aparte de 3 o 4 o 5, 10 o 15, se han preguntado si tiene sentido lo que están haciendo y si tiene sentido cómo lo están haciendo. Por lo tanto, el sentido y el propósito me parece súper importante. O sea, no lo demos por supuesto porque hay una reconfiguración. Mirad, algunos de vosotros lo sabéis, mi formación es biológica y psicológica y bueno, no lo digo yo, hace 3 días leí un informe de la OMS que decía que la pandemia que viene ahora es una pandemia psicológica y que va a ser impresionante lo que va a pasar. Y fundamentalmente tiene que ver con que se ha reformulado el sentido y se ha puesto en la mesa los sinsentidos. Y por lo tanto, es evidente que después la especie humana tenemos una capacidad de reconfigurarnos otra vez en la mediocridad purpúrea de una forma súper rápida. Pero vamos a dar una oportunidad, que es esta revisión del propósito. Para mí, lo segundo, ayudarles, es a entender que el liderazgo concebido como el liderazgo basado en la verticalidad y la obediencia no tiene ningún sentido. Solamente sirven para 8 empresas que tienen el 80% de beneficio del mundo, ¿eh? O sea, tampoco nos equivoquemos. Por lo tanto, los modelos verticales y autoritarios funcionan. Son rendibles. Son sostenibles es otra cosa. O sea, si lo medimos como el daño ecológico, todo esto, pero estamos hablando de... yo creo que hay que ayudar a entender que el liderazgo tiene que cambiar la palabra líderes por referentes. O sea, en una organización hay muchos referentes, lo que pasa es que están escondidos. Hay referentes, y no estoy hablando de liderazgo formal o informal, no. Estoy hablando de las personas que son referentes para que esa organización sea adaptable, rápida y pueda dar respuestas. ¿Qué quiere decir respuestas? Quiere decir, sea responsable, porque da respuestas de forma rápida a los emergentes que el entorno complejo genera. Y esto no lo va a hacer uno, lo van a hacer muchos. Pero es como figura fondo. Son referentes que van a aparecer y desaparecen en un momento dado. Esto puede traducirse por proyectos, por como queráis. Pero es interesante entender que vamos a un liderazgo compartido, como se podían decir, pero que es importante entender que hay referentes que tenemos que darles un espacio, que puedan emerger. Y que el liderazgo global, que formalmente seguirá, porque seguirá existiendo la propiedad, por ejemplo, pues lo que tiene que dar, fundamentalmente, son 2 cosas. Una, sensación de seguridad, por lo tanto, confiar y dejar que la gente pueda ser. Nosotros hemos hecho una encuesta muy amplia con directivos preguntándoles quiénes fueron sus referentes. Y cuando les preguntamos qué te hacían sentir, nos dicen seguridad y que yo con ella o con él pude ser. Entonces, señores,
el liderazgo formal que se dedique a estas dos cosas, a dar seguridad y a permitir sistemas y procesos donde la gente pueda ser. Y para que puedan ser, tiene que cambiar la estructura organizativa por referentes reconocidos mutuamente y bajo otro principio muy básico, que yo creo que tenemos que ayudar mucho, que es el principio de la complementariedad. Mirad, para poder vivir en la incertidumbre y la complejidad hay que romper un elemento. Esto hay que romperlo desde la escuela, que es el principio de la homogeneidad. No somos homogéneos. ¡Qué manía en evaluar a todo el mundo igual! En seleccionar a un perfil. Pero esto es una tontería absoluta. Porque las empresas llegan a tener la gente que sabe lo mismo, pero además otra cosa, que también todos no saben lo mismo. Por lo tanto, como saben lo mismo y no saben lo mismo, no saben que no saben. Ya estamos. Ya estamos y se bloquea. Porque los sistemas que han vivido, los sistemas biológicos, cuando más variabilidad hay más sostenibilidad. Entonces me pregunto, ¿por qué la empresa no entiende esto? Por lo tanto, que hay que aumentar la variabilidad y trabajar por el principio de complementariedad. O sea, por lo tanto, los equipos tienen que ser complementarios, con referentes que van emergiendo según el momento. Y hay un líder de contexto que da seguridad y que deja que la gente pueda ser. Esto es así de sencillo. Pero evidentemente, pues tenemos mucho trabajo. Tenemos que ir a hacer coaching con una paleta y un martillo, ir picando, porque nos vamos a encontrar con mucha piedra. Entonces, el tema que también hay que construir, ¿no? Que ayudar a construir desde nuestro trabajo. Los reguladores. En el mundo relacional nosotros decimos, y en la escuela también, y en salud también, decimos que las relaciones es como saber danzar entre el amor y los límites, entre el reconocimiento y los límites. Pero hay que poner límites. El tema es que hay organizaciones que solamente ponen límites y no ponen reconocimiento. Y hay muchas empresas y muchas escuelas de negocios que aún hoy, cuando dices la palabra amor, te miran como si se te hubiera alterado la conciencia en algún momento. Y para mí el amor es una cosa muy curiosa. Es la palabra más deseada por todo el mundo y la que menos se habla. Entonces, hay que normalizarla. Creo interesante que, por tanto, hagamos entender a las organizaciones que los modelos de participación, de referentes, de complementariedad, los límites tienen que ser dialogados. Todos los equipos de proyecto, todos los niños que trabajan con aprendizajes basados en proyecto, tú les preguntas, para conseguir esto que acabamos de decidir, ¿qué es lo mejor para seguir adelante? ¿Qué tenemos que hacer y qué no, y qué está bien que nos regulemos para que no pase? Y no nos impida, y no nos bloquee, y no nos boicotee el proceso de llegar a esos resultados. Y te lo van a poner. Y además te voy a decir una cosa, te ponen a veces límites que ni te atreverías tú a ponerlos. ¿Por qué? Porque el grupo quiere llegar a donde desea, pero quiere definir. Entonces, este es muy, muy importante. Evidentemente, tú sabes, Jesús, que una de mis obsesiones es el tema del reconocimiento. Yo creo, yo si tuviera que definir una de mis conclusiones durante estos muchos años, te diría que he visto que el ser humano busca constantemente ser visto y reconocido y que lo demás lo hace para entretenerse.
si lo invisibilizan, enloquece. Y si no le reconocen, enferma. Y entonces es importante entender que muchas de las cosas que nos plantean como problema vienen por reconocimientos no explicitados, por reconocimientos pendientes que no han recibido la gente, por reconocimientos que les cuesta dar, porque les cuesta tanto recibir como dar, y que por lo tanto hacer una pedagogía del reconocimiento es fundamental. Mirad, es importante que ahora ayudemos a la incorporación de la gente cuidándola. No se puede reducir la incorporación de la gente después del confinamiento con un tema de seguridad física. Es una burrada. Hay que cuidar. Hay que agradecer lo que han hecho. Hay que agradecer a su familia. Hay que agradecer a la empresa también, a la organización, a los sanitarios, a todo el mundo. Hay que visibilizar a aquellos que hemos invisibilizado. En cada empresa, en estos días, hemos utilizado a una gente y otras nos hemos olvidado. Hay que dar valor a los que nos hemos olvidado. Hay que dignificar la experiencia preguntándoles lo que han aprendido. Insisto en esto. ¿Qué has aprendido? Y de todo lo que has aprendido, dime 8 declaraciones. Yo lo he hecho estos días. Lo estamos haciendo. Y te salen declaraciones como la siguiente. Clarísimamente tengo que viajar la mitad. Es inútil tanto viaje. Eso solamente nos excitaba a todos, pero no tiene sentido. Muchísimas reuniones convocábamos a 7 y realmente con 2 era suficiente y sobraba la mitad. 3, podemos estar en casa y no hace falta movernos tanto. 4, cuando estemos es importante que nos cuidemos y que relacionarse no es despachar. Estamos despachando y llevamos meses sin relacionarnos con nadie. 3, está bien que nos digan, me gusta lo que has hecho, me gusta cómo eres, y que nos abracen. Hay espacio para amar en las empresas. Si no, ¿para qué nos dedicamos a esto? Entonces, creo que es importante y por lo tanto, ahora también hay que dar seguridad y no física solamente. Y hay que construir espacios de diálogo para construir futuros. Es una oportunidad de regeneración, pero hay que introducirla en las organizaciones como un proceso de cuidado. La ética del cuidado es ahora como nunca es un momento. ¿Por qué? Porque nos hemos autocuidado, porque hemos cuidado, porque hemos cuidado a nuestros padres como nunca. Muchas personas han hablado más con su madre y con su padre. Han ido a comprar, les han limpiado, los han dejado en la puerta. Hacían años que no hacían esto. Y esto genera un cambio interno. Un cambio interno que reconfigura procesos mentales de análisis. Esto, no incorporarlo, me parece una irresponsabilidad. Entonces, por lo tanto, todo el tema de las relaciones por descontado, pero justamente voy a hacerlo paradójico, no voy a hablar de esto. Y al final, creo también que empieza el diálogo, ¿no? Diálogo, diálogo, diálogo y diálogo. Y una cosa muy importante para los modelos de co-construcción, que es sin discrepancia no hay innovación. Sin discrepancia no hay proceso evolutivo. Nosotros tenemos una cultura de la discrepancia muy baja, porque la discrepancia la vivimos como un ataque, cuando la discrepancia es algo que permite aflorar la complementariedad y dar valor a ello. Y por lo tanto fluir en una danza para construir juntos
una visión compartida. Por lo tanto, sentido, referentes, seguridad, complementariedad, reguladores, reconocimiento, relaciones y diálogo. O sea, seguro que no nos vamos a quedar sin trabajo. Fantástico, Jan. Quizá para acabar este bloque y pasar a los debates en equipos, tengo la sensación de que habrá altos directivos, altas directivas que creen en esto, que apuestan por esa mirada de confianza, de cercanía, de cuidado, pero que estén muy perdidos y muy angustiados de cómo se hace esto. Una última reflexión sobre cómo acompañamos para estas personas que no es que no tengan el deseo y la orientación, sino que se sienten tremendamente perdidos a la hora de empezar a aplicarlo y a cambiar en este sentido. Hombre, no es un tema competencial esto. Bueno, hay algún punto que sí que lo es, pero yo empezaría por algo más importante, que es el sentido, ¿no? Y la trascendencia, por decir una manera. O sea, primero, para darse, y eso lo repetimos mucho, primero para darse hay que pertenecerse. Y muchos directivos han vivido y muchos de ellos aún viven ahora, porque, a ver, yo trabajo con algunos que están peor que antes. O sea, porque además el confinamiento les ha producido una alteración de la conciencia que es increíble. Cuando vuelvan al trabajo, vamos a tener una grúa de 20 metros. Primero porque hay un agotamiento de la virtualidad brutal. Se han roto espacios de vida. No confundir teleconfinamiento con teletrabajo. O sea, el teleconfinamiento ha roto espacios de vida y porque no ha respetado rutinas familiares. Y por lo tanto, y además para un alto directivo le ha hecho un mal favor, que es lo ha alejado de la reflexión, porque lo ha ocupado todo con acción y por lo tanto no ha tenido ni un momento para sentirse. Y si lo ha tenido, se ha asustado y lo ha llenado. Entonces, creo que aquí hay un favor de parar. O sea, yo a más de uno diría, mirad, vamos a empezar el primer día que nos podamos encontrar, se acabó lo virtual y nos vamos a sentir desde el silencio absoluto, a ver por dónde hemos transcurrido, qué no hemos querido ver y de alguna manera ser atrevidos a regenerarse, aunque eso signifique... Mira, hace 2 días una persona, cuando siento esta reflexión que me propones, hubo un momento que me dice, estoy entendiendo que al final yo no podré seguir. Digo, ¿por qué? Y me dice, porque yo he generado todo esto. Y no creo que yo sea parte de la solución. Digo, no lo sé. De entrada empezamos bien. En el sentido de que esa posibilidad hace 2 meses era impensable. Por lo tanto, vamos a ver qué hacemos con todo esto. ¿Qué me refiero? A tu pregunta es, bueno, yo creo que hay que escuchar, hay que dignificar lo que este momento nos ha aportado. A ver, hay mucha gente que dice, a partir de ahora todo será distinto, la gente ha hecho solidaridad y todo va a ser tal y va a aparecer. Y claro, los que creemos en la creación y tal, entonces todo el mundo piensa, yo no soy tan optimista. O sea, yo creo que va a haber 2 caminos que además se van a potenciar muy distintos. Uno va a ser individualidad, desconfianza, protección del otro, acumulación de riqueza, salida de las ciudades para que el próximo confinamiento me coja con 5 hectáreas variadas. Y además con unos kits que nos venderán magníficos para pandemias.
que los tendrás guardados en un sitio y tendrás 7 copias por si acaso. Esto será la línea 1. Y la línea 2, pues aumentará modelos más de cooperación, aumentará modelos de inteligencia colectiva, aumentará principios de comunidad, se volverá a dignificar lo público como un elemento regulador, se entenderá que los desequilibrios sí que afectan al sistema, que no son inocuos, y por lo tanto habrá todo un movimiento en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que la acumulación de la riqueza como modelo de éxito seguirá. Muy bien, pues Joan, muchísimas gracias. Creo que, bueno, yo creo que, no sé si hablo solo en nombre mío o en nombre de muchas personas que estamos aquí, te daremos 4 horas más para que sigas. Pero bueno, vamos a respetar un poco lo que habíamos planteado. Vamos a pasar entonces ahora a 20 minutos de reflexión en 5 equipos, ¿vale? Por supuesto que fluya la reflexión y el debate sobre lo que tenga que fluir. Quizá sugerimos que el objeto de discusión y de reflexión sea esta última. ¿Cuál es el papel del coaching ejecutivo en estos momentos de incertidumbre y de transformación? Y la máquina nos va a volver directamente, no tenemos, igual nos va a llevar a las salas pequeñas, nos va a devolver al auditorio completo, y a la vuelta de estos 20 minutos lo que hacemos, si os parece, es compartir brevemente algunas de las reflexiones fundamentales y, por supuesto, quien quiera lanzar algún tipo de pregunta o también de contribución, ¿vale? Muy bien, ya suele pasar que en este segundo bloque hay algunas personas que tienen que desconectarse. Muchísimas gracias en todo caso. Venga, vamos allá. Entonces van a ser 20 minutos, nos avisará la Zoom 30 segundos antes de volver al foro colectivo. Vamos para allá. En las 3 salas, y si queréis los podemos ir combinando con alguna pregunta adicional a Joan Quintana, y también si alguien quiere hacer alguna aportación en el plenario, lo podemos hacer también, ¿vale? Vale, yo si queréis empiezo a hablar del grupo que teníamos nosotros. Pues por favor. Bueno, pues un poco lo que hemos estado hablando es que ahora está la incertidumbre, ¿no? Y dentro del coaching ejecutivo, pues nosotros lo que podemos apoyar es a buscar caminos dentro de esta incertidumbre. Y dar al líder inteligencia emocional, ¿no? Sobre todo escucha, que a lo que necesitan mucha escucha, que es verdad que es lo que había dicho Joan, ahora están más abiertos a escucharnos a nosotros primero, ¿no? Que hasta ahora la inteligencia emocional les parecía un poco un rollo, esto que me están contando, y poca gente sabría eso. Luego lo hemos visto, realmente nosotros lo hemos visto, nuestro grupo estaba como bastante de acuerdo en que es una oportunidad para nosotros, ¿vale? Que no es como la crisis del 2008, ya que en esta ocasión ha habido gente donde empresas han ido a preguntar ya directamente por lo de inteligencia emocional y cómo cuidar a sus empleados. En este periodo lo que nos hemos dado cuenta es que las personas son importantes, las empresas las forman las personas, cosa que en un principio todos nosotros ya sabemos, pero ahora parece que se han dado un poco cuenta de lo que son las empresas y que ha habido este cambio de paradigma. Es decir, que mi duda era realmente hasta cuándo va a durar este cambio de paradigma. Si luego la gente va a volver a no quiero saber nada de las personas, mi empresa es para ganar dinero, voy a volver a que esto sea como máquinas y tal. Que yo no lo tengo muy claro, de todas formas en el grupo parecía que lo tenían bastante claro, que esto va a ser un cambio de paradigma, que vamos a aprovechar y que todo el mundo se va a meter en el mismo saco de vamos a ser buenas personas y vamos a tener una buena relación con el resto del mundo. Y al final nos hemos quedado un poco discutiendo, dialogando sobre la rabia, el miedo, las emociones que hay, que la rabia, si el miedo te puede paralizar, y la rabia incluso es mejor en estos momentos porque te hace moverte, ¿no? Estoy rabioso y me tengo que mover hacia un lado, ¿qué tengo que hacer para salir? Y el miedo no. Y un poco esto, que los líderes en estos momentos se han dado cuenta de que el cambio tiene que empezar por ellos y que
bueno, que podíamos aprovechar un poco todo esta corriente que nos ha llevado hasta ahora de intentar ser mejores y tener mejores relaciones con la gente de alrededor. Muchísimas gracias, Iván. Joan, no sé si tienes algún comentario a esto. Bueno, podía hacer un comentario, pero podíamos seguir. Perfecto. O sea, hago un comentario, pero me refiero a que no me haga sentir con el síndrome del oráculo, ¿sabes? O sea, que podemos todos hablar sin más, ¿no? Lo que pasa es que él ha planteado una cosa que bueno, la rabia, o sea, hay rabia, es verdad, hay miedo, es verdad, hay pérdida. También hay muchas otras cosas. También ha habido alegría, va a haber también alegría por seguir viviendo, va a haber también, o sea, va a aparecer también las otras polaridades. La cuestión, a la pregunta, o sea, a esta cuestión de realmente hay un cambio de paradigma, ¿no? Esto va a depender para mí siempre hay como un principio de conservación, ¿no? La gente se convierte en conservadora cuando tiene que conservar. Entonces, cuando la democracia la construyeron los pobres, no los ricos. Porque son los pobres que necesitan que se oiga su voz. Los otros no hace falta. O sea, es mejor tener pobres obedientes. ¿Qué quiero decirte con esto? Que dependerá mucho de lo que viene ahora. Porque esto acaba de empezar. Entonces, si el sistema se autorregula y genera y mantiene unos ciudadanos consumidores con una N, o sea, con un número que permita mantener el círculo de producción-consumo, se podrá contener con un pago enorme, que en el grupo pequeño Miquel ha hablado, que es que el sistema, o sea, la emergencia climática, por lo tanto, no vamos a dar respuesta y, por lo tanto, la pandemia del COVID-19 va a ser una broma con todas las bacterias que al descongelarse los hielos van a aparecer y que en este momento la ciencia no va a tener ninguna posibilidad de responder. Por tanto, todos los que vamos a estar aquí vamos a desaparecer en la próxima. Entonces, si no es así, o sea, dependerá mucho de esa capacidad de regeneración. Pero vamos a ponerlo en nosotros. Bueno, te hablo de mí. Yo teorizo ver al otro, concienciar al otro y tal y que cual. Pero yo me voy a tener que preguntar, ¿qué voy a hacer yo con los millones y millones de gente que dentro de un mes van a entrar no en la pobreza, sino en la incapacidad de poder seguir viviendo? Miseria. O sea, esa realidad se me va a confrontar delante y me va a decir, Joan, ¿tú qué vas a hacer con tu coherencia aquí? Y depende de lo que yo haga, y ¿sabes qué? ¿Cuál es mi respuesta? Es, en el fondo, voy a tener que aprender a renunciar. Voy a tener que a salir de mi espacio de seguridad. Y voy a tener que entender de una vez por todas que todos somos uno. Y que si el otro no está, yo no podré seguir viviendo. Entonces, esto lo tendré que digerir, hablar en mi entorno y decirles, señores, vamos a tener que actuar, porque si no entonces, de cambio de paradigma, ninguno. Porque automáticamente me iré al otro lado, que es que miraré de comprar más hectáreas
para que en el próximo confinamiento no entre nadie. Y punto. Entonces, este para mí es el tema. Es un tema que nos va a llevar a un compromiso individual donde no podremos rehuir. Vamos a tener que posicionarnos y vamos a tener que decidir qué hacemos. El cambio de conciencia, por tanto, tiene que ver con la capacidad de renuncia a partir de una conciencia de unidad y de que estamos viviendo en un planeta que nos han dejado como máximo durante 100 años. Wow. Creo que además de a la intervención de Iván, desde mi forma de ver, estás contestando a mí la pregunta que hacía Marta en el chat. Joan, ¿crees que realmente esto que hemos pasado se nos olvidará? ¿Crees que el impacto es suficientemente grande para que haya un cambio de verdad? Creo que está, a mi modo de ver, bastante contestada. Venga, ¿alguna otra intervención o bien de pregunta a Joan o, por supuesto, también de compartir o sintetizar algunas de las reflexiones compartidas en las 3 salas? Sí, Joan. A ver. Sí, Joan. Sí, una pregunta. ¿Tú no crees que de esta crisis vamos a salir con más brechas en trabajadores que ganan más, que ganan menos, empresas más ricas, más pobres? Yo un poquito lo que he visto en mi entorno es empresas que desde el primer día tuvieron que cerrar a cal y canto, pero empresas que también se han aprovechado de la situación. Empresas que salen un poquito más enriquecidas y empresas que salen muy tocadas. Trabajadores que prácticamente están en el paro y trabajadores que han trabajado casi hasta horas extras, ¿no? Es un poco lo que estaba comentando antes. Sí, evidentemente es así. O sea, hay entornos donde la gente no ha vivido ningún tipo de confinamiento ni ningún tipo de nada. Ni se ha enterado casi. No se han enterado. No se han enterado. Yo estoy en un entorno donde la producción no ha parado y al revés, se ha vendido el doble. O sea, sí, es verdad lo que dices. Pero hay un tema interesante en esto. Mira, cuando en una comunidad, digamos igual, una comunidad humana, una comunidad animal, hay una vivencia y se va acumulando el aprendizaje. Y cuando llega a un N, ese aprendizaje se convierte en colectivo y pasa a ser parte de un poco la herencia filogenética, por decirlo de una manera, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde la acumulación de riqueza genera tanta pobreza que, o sea, estamos hablando que en Cataluña tenemos el 23 o 24% de niños en el límite de la pobreza. Esos son datos de Cáritas. O sea, que es una cifra que ponle caras. Es increíble. Entonces, si esto va aumentando, habrá dos reacciones. Una, desde un punto de vista, desde mi mirada, habrá una reacción que puede ser la indefensión, que es la indefensión aprendida. O sea, no hace falta que haga nada, porque yo no controlo nada. Y por lo tanto, estoy esperando. O hay una evolución, con R o sin R. O sea, con revolución o con evolución. Porque no queda otra, porque los invisibles, o sea, los que negamos nosotros la visibilidad, siguen, aunque no se vean, afectan al sistema. Afectan tu sensación subjetiva de seguridad. Afectan el potencial desarrollo. Afectan en la potencial regeneración de una población, de una comunidad. Mira, Josean, la generación del COVID va a existir. Hay estudios muy interesantes de los niños
que estos niños que van a estar 6 meses con una situación como tal, escuchando todo lo que han escuchado de sus padres, de sus vecinos, de su gente, de las pérdidas, todo esto está generando una gran información que va a ser una información generacional, que va a ser una información para avanzar o para bloquearse. Y por lo tanto, estamos en un punto de bifurcación que es mucho más serio de lo que parece y que lo vamos a empezar a ver a partir de enero. Muchísimas gracias. ¿Quién quiere seguir? Hola. Yo un poquito también, sin pretender resumir, porque se ha hablado de muchas cosas en el pequeño grupo y no hemos elegido moderador explícitamente. Pero un poco también al hilo de lo que estoy escuchando, 2 reflexiones. Creo que no tenemos que deslumbrarnos con la mirada que nos ofrece el directivo hoy, que todavía está como, igual que nosotros, como un ciervo asustado cuando le descubren los faros en mitad de la noche y entonces está bajo una hipersensibilidad que puede que no sea la misma dentro de un tiempo y por lo tanto es en ese tiempo cuando tenemos que saber qué hacemos desde nuestro rol de coaches con él, ¿no? O es en este, no lo sé, pero si es en este y tenemos que jugar a la anticipación, como me parecía que decía Joan al principio, también me parece importante que busquemos qué rol de coach queremos elegir. Si el rol de coach apóstol, salvador de las organizaciones en un mundo nuevo y co-creadores e inductores de un paradigma que nos gusta más que el actual, o simplemente ayudantes, como hemos ido, y creo que debemos serlo hasta ahora, ayudantes a la reflexión estratégica de nuestro coachee o de nuestro equipo coachee ante una coyuntura determinada en la que sí puede que hayan oportunidades para explotar y ayudarle a que explote esta reflexión estratégica. Nada, era esto un poco, esta era mi reflexión de alguna manera. Genial, gracias, Juan Carlos. No sé si Joan, si quieres comentar algo o... No, sigamos. Mirad, en el chat escribe Miguel Cuevas: Joan, creo que una gran mayoría de personas y empresas están esperando a que las cosas vuelvan a ser como antes. Hablabas de solidaridad y de conciencia colectiva como retorno de la experiencia del confinamiento. ¿Crees que estos colectivos están preparados y van a estar activos para hacer este cambio de paradigma? Como coaches, ¿qué nos dirías para acompañar en este cambio? No sé si hay alguna reflexión en este sentido. Yo creo que tanto lo que hemos hablado como compañeros estamos dando vueltas a esto, ¿no? Creo que se ha respondido ya bastante en el sentido de que, primero, a ver, nuestro trabajo como coach es un trabajo privilegiado porque tiene dos visiones. Una que es acompañar a alguien que o tiene miedo de cruzar la calle y entonces en el semáforo te dice, ¿me puede ayudar un poco a cruzarla? O se encuentra en una bifurcación de 3 caminos y dice, me gustaría poder hablar con usted para ver qué camino cojo, ¿no? Genial. O sea, son 2 situaciones distintas, pero que de alguna manera nos conllevan, ¿no? Yo creo que en este momento nuestro trabajo nos exige muchísimo una reflexión propia, que es ¿qué sentido tiene este trabajo ahora? Tiene un sentido que es mantener un sistema que nos llevará a una destrucción que es evidente, o sea, que es el mantenimiento. O sea, yo me encuentro cada vez más con problemas éticos. ¿Por qué? Pues porque cada vez tienes... ya decimos que los coaches no podemos influir y todo eso que se dice en las escuelas de formación, ¿no?
Pero es evidente que si nos pagan es porque de alguna manera hay una transferencia en que confían en que nosotros podemos ayudar en algo. Entonces, hay algo aquí a preguntarse, ¿no? Que es bueno, con mi intervención, ¿qué estoy haciendo? Estoy manteniendo una estructura que está en constante desequilibrio y generando desequilibrio, o voy a trabajar para que decida el otro lo que quiera decir, evidentemente, pero o sea, en resumen, para no liarme, yo creo que los coaches actuales tienen que dejar de acariciar el gato. Se acabó acariciar el gato. Me gustaría Muy decir buena, algo qué aquí. buena. ¿Se puede interrumpir aquí? Sí. Bueno, yo me llamo María José, soy coach también, desde hace bastantes años, ejecutivo, pero no de alta dirección en general, salvo en empresas pequeñas. Y yo también me hacía la pregunta, justamente esta pregunta que te haces, Joan, y que nos haces, sobre qué sentido, de qué manera, es que a veces estoy, cómo sigo yo el juego de alguna manera, aunque no, pero lo estoy siguiendo, lo estoy siguiendo. Bueno, me he preguntado mucho esto a lo largo de tiempo, pero claro, naturalmente ahora más. Y bueno, a lo que he llegado es a partir de mi propia experiencia, que ya lo estaba trabajando, pero claro, ahora se me ha presentado en la piel de manera mucho más cruda, es sobre la vulnerabilidad. O sea, yo no sé a dónde puede llevar eso, pero yo ahora pienso, me voy a atrever más que antes, porque antes sí lo hacía, pero como le tenía ese terror, pues yo misma me frenaba, ¿no? Me voy a atrever más a entrar en la cuestión de la vulnerabilidad, porque la hemos vivido todos. Bueno, excepto esas empresas en que se han forrado 3 veces más y piensan que les ha salido la jugada fantástica. Son pocas, no creo que sean una mayoría. La mayoría de pequeñas empresas, medianas, como son mis clientes, bueno, se han sentido personalmente cada persona y la propia empresa muy vulnerables, ¿no? Y nos seguimos sintiendo muy vulnerables y nos seguiremos sintiendo muy vulnerables. Entonces yo me digo, es la oportunidad, porque si tú aceptas la vulnerabilidad, estás aceptando que la incertidumbre forma parte de tu propia existencia. O sea, es que naces y ya estás en la incertidumbre. No sabes qué va a pasar al momento después. No sabes si te vas a morir mañana. No sabes qué te puede pasar. Entonces, vulnerabilidad e incertidumbre, sobre todo la vulnerabilidad, en el 99% de los casos, aunque yo la tuviese delante con la persona, me la estuviese transmitiendo todo el rato intensamente, pocas veces podía invitarlo a trabajar sintiendo eso, viviéndolo, aceptándolo y dejándose el tiempo de estar viviéndolo para que luego pueda aparecer algo nuevo para la persona, ¿no? Es verdad, te vienen más con un problema, pero como ahora en muchos casos, además se está moviendo todo. Mi coach de la semana pasada, que hablé con ella la semana pasada, esta semana ya me ha dicho, tengo todo cambiado. O sea, me refiero, lo que te plantean les cambia con una rapidez vertiginosa en muchos casos, ahora aún más. Es que ahora hay un ERTE, entonces no sé qué va a pasar, entonces no sé. Bueno, la vulnerabilidad, yo me voy a atrever más y eso tendrá sentido. O sea, lo que a mí, aparte de intentar ver qué hago para que efectivamente no ser una más derrumbando este mundo y que, como decías tú, nos fuéramos todos a paseo por causas como el clima, etcétera, o la pobreza de tanta gente, aparte de colaborar en eso, yo me siento que me voy a atrever más porque sé que hay muchos de mis clientes, futuros clientes,
que aunque lo hayan mirado de reojo, han experimentado algo que quizás hasta ahora no habían experimentado nunca. Y ahí me quiero apoyar porque creo que es lo que siento, que trabajando más sobre esa emoción puedo aportar, atreviéndome a hacerlo, sea quien sea, por muy rígida que vea la persona, atreviéndome a hacerlo y a insistir de alguna manera con todas las maneras que tenemos los diferentes ejercicios que tenemos los coaches. Bueno, eso es lo que yo os puedo comentar. A lo único que he llegado un poco claro, que viviendo eso luego pueden pasar muchas cosas, viviéndolo de verdad. ¿Qué pensáis de eso? Estarás conmigo que es una pregunta un poquito abierta. Bueno, ¿pensáis que la vulnerabilidad, pensáis que la vulnerabilidad puede dar lugar a una persona que se atreve a vivirla, a sentirla y a dejarla estar, a mirarla? No 5 minutos, sino a vivir con ella, hacerse amigo. Hacerse amigo puede con eso ser capaz de aceptar cosas nuevas, cambiar un poco de paradigma. Incluso los que estáis trabajando con altas direcciones de grandes empresas, yo no trabajo con alta dirección de grandes empresas, trabajo si acaso con alta dirección de pequeñas o medianas. No sé si, Joan, tienes ahí alguna reflexión o puede ser... Bueno, hombre, decirte que me ha gustado mucho tu intervención, ha estado muy... Y creo que el camino que de descubierta tuyo es un camino que abrirá muchas puertas a tus coaches, ¿no? O sea, sinceramente, y no es porque lo hayas expresado, y los que me conocen es así, es que no creo que haya otro camino. El problema es que el coach pueda llegar a empezar ese camino. Y para ello hay que conectar con su vulnerabilidad, con la tuya. Claro, por ahí empieza. Con tu fragilidad, con tu finitud y también con tu compromiso más allá de ti misma. Cuando eso se conecta, el salto cualitativo del trabajo es enorme. En alta dirección, la alta dirección solamente respeta al coachee que es capaz de mostrarle eso. Si no, lo mantiene durante un tiempo, pero después lo rechaza porque ya es uno de los miles que le devuelven la imagen que él ya no soporta de él mismo. Interesante. Interesante. Genial. ¿Alguna otra aportación o pregunta? ¿Sí? Yo quería hacer un apunte al hilo de antes. Joana ha hecho una pequeña mención. Bueno, ahora que todavía estamos en esos días de teleconfinamiento, os propondría la lectura de un informe de Fundación FOESA, foessa.es, sobre la exclusión y el desenvolvimiento social realizado por Cáritas, con los datos del año 2019. Creo que sería una lectura de prescripción facultativa para todos los coaches en estos momentos, para que tuvierais solo una foto de escenario de lo que ya teníamos y lo que vamos a empezar a tener de más. Solo para deciros un dato a nivel de la diócesis de Barcelona. 1 de cada 4 personas está en exclusión social en datos 2019. Estoy hablando de 646.000 personas. El 15% de las personas están en situación de aislamiento. Y 352.000 personas, el 13% de la población, han dejado de comprar medicinas y de seguir un tratamiento médico por problemas económicos. Esto refleja el estudio de FOESA para todas las comunidades de España y que podéis ir trabajando datos para saber ya lo que teníamos antes del COVID-19. Imaginaros lo que nos vamos a encontrar ya en estos momentos. Quiero decir que si necesitamos saber cuál es el
El escenario tiene que pasar por dotarse de una concienciación de la vulnerabilidad que decíamos antes y al mismo tiempo de capacidad de acción. Solo quería deciros esto y bueno, si todavía tenéis estos días, aprovecharlos con lecturas que sean para un cambio personal y organizacional. Gracias. Muchísimas gracias a ti. No sé si, Joan, hay algún comentario. Creo que habría que pasar de la vulnerabilidad en algún momento a la resiliencia, ¿no? Es decir, que, que nuestro cliente, nuestro coachee se sienta resiliente. Sí, sí, pero es un paso importante, ¿no? Porque lo que ha planteado ella, en dirección es importante trabajar con la esencia del humano que tenemos delante, no con el personaje que ha construido. Exacto. Y seguramente esa vulnerabilidad nos ayudará mucho a sacar lo mejor de nosotros mismos y avanzar. Muy bien, ¿alguna otra contribución, participación o pregunta? Iván Huerta nos dice que no ha entendido muy bien cómo dejamos de acariciar al gato desde el coaching. Pues diciéndole, despreocupándote de seguir facturando y trabajando de verdad para que crezca. Esto requerirá que en algún momento le tendrás que decir cosas que te van a poner en peligro a ti. Eso está clarísimo. Yo no marcaría diferencia entre pyme o ejecutivo o alto cargos. Joan, estamos hablando de persona. Sí. Correcto. Y la diferencia es que el coach es una persona. Entonces, tocar la propia vulnerabilidad, demostrar la propia resiliencia, es el ejemplo, digamos, ¿no?, que podemos ofrecer a la otra persona. Lo que tú decías, yo creo que con todas las personas no nos podemos quedar en la vulnerabilidad. Tenemos una sociedad que por siglos ha rechazado la vulnerabilidad. Entonces, proponer a otra persona, te hago encontrar tu vulnerabilidad y aquí te quedas. Tenemos que buscar entre nosotros tiene que pasar por la experiencia y de ahí caminar. Una flexibilidad, ¿no? Tenemos que buscar esta flexibilidad. Tenemos enfrente muchas veces personas rígidas por cultura, por educación. Y entonces es simplemente mostrarle que puedo tocar mi vulnerabilidad, pero esa no me va a matar. Pido disculpas antes con Pilar porque hemos tenido, me parece que se llamaba Pilar, una cosa porque yo he remarcado que en el ámbito de la inteligencia emocional no podemos en el 2020 hablar más de emociones positivas y emociones negativas. Esa no ayuda a la persona. La pone más rígida, porque cuando encuentro una emoción ya estado de alerta, este es negativo, esto no es lo mío. Y si tenemos que desarrollar, como decía Joan, una sociedad donde no existe el homogéneo, existe la diversidad, existe el singular, no el individuo, el singular que va más allá del individuo, entonces tenemos que descubrir esta nuestra singularidad. Tenemos que descubrir en qué yo soy complementaria en mí misma para después ofrecerla al otro. Hasta cuando nosotros no hacemos esta descubierta, nos ponemos en contacto con esto, no aprendemos a contactar con esto y a salir de esto. Tenemos una parte racional y una parte emocional. Tenemos una educación, antes has hecho referencia, Joan, que hay un paradigma que sigue el hemisferio izquierdo. Y después nos encontramos con la empresa que va a buscar individuos que han desarrollado no sé cómo el hemisferio derecho, intuición, creatividad. Yo propongo una pedagogía que mire al cuerpo calloso. Basta ya, ¿sabes? De esta pelea entre derecho e izquierdo. El cuerpo calloso es aquello que une estos dos hemisferios. Y aquí está el desafío para mí, para la vuelta al cole.
Cada cual, en el ámbito del colegio, cada cual se ha salvado como han podido, sea la clase del profesorado, sea los pobres los padres, pero se ha visto el límite, yo creo. No sé si los padres aún creen que una escuela tenga que trabajar contenidos, cuando en vez a nivel de marketing que dice que no, que ellos no van a trabajar el individuo, van a trabajar los potenciales. Y después ellos han podido tocar por mano que los deberes que pasaban eran fichas y era contenido. Pocas escuelas han inventado algo, si también online, o han permitido otra cosa, no sé. Sería Genial. verificarlo. Muchísimas gracias. No sé si o Joan o alguna otra persona quiere intervenir también. A mí me gustaría, solamente porque he resonado mucho con las palabras de Joan cuando expresabas que, bueno, o sea, me ha resonado que me veo ahora con dilemas éticos cuando estoy trabajando con clientes, precisamente porque se ha evidenciado con una magnitud tan elevada que no tenemos un mundo sostenible y que el foco que hay en las empresas no nos lleva a un mundo sostenible. Claro, a la hora de coincide dentro de mí como coach la misión de facilitar, despertar conciencia en mis clientes, pero también entro en el dilema ético de cuidado porque los estoy empujando a ver algo que no me han pedido ver. Pero no me puedo callar, no me siento bien poniendo delante una situación que es tan evidente como la que estamos hablando, que la compartió Miquel y que, bueno, las que todos vemos, ¿no? Y yo sí que os reconozco, os digo, y gracias por lanzarlo, Joan, porque yo creo que es uno de los, yo por lo menos es una respuesta que miro a ECOP para buscar solución. ¿Qué queremos en ECOP? ¿Qué vamos a hacer en ECOP con esto? Tampoco sé si hay que hacer nada, no estoy muy segura de nada. Pero te agradezco el comentario, Joan, porque a mí me has abierto una espita que me libera. Gracias. Sí, Yolanda, yo muy brevemente, muy asociado con esto, porque creo que este punto del decir lo que no va a agradar, en muchos casos creo que tiene que ver, y quizá eso se dé algo más en alta dirección que en otros perfiles, con lo difícil que puede ser que en algunos casos que el contexto de estas personas les digan realmente cómo son vistos, ¿no? Y yo creo que a veces el que el proceso de coaching ejecutivo realmente garantice que yo te voy a decir lo que estoy viendo y cómo te veo, me parece que es fundamental, porque si no es desde ahí, difícilmente vamos a poder ayudar, incluso como decía John, desde el propio respeto de esta persona que en el fondo está hasta las narices de oír lo políticamente correcto en su entorno. Sí, bueno, no me refería tanto a, que también, ¿vale? Pero pues ahora mismo estoy trabajando con 2 empresarios y tengo la situación abierta con los 2. No es lo que es meterme donde nadie me ha invitado a entrar. En sus decisiones como empresarios, es que no están viendo lo que está pasando en el mundo, es que no están viendo que desde la empresa hace falta contribuir a transformar toda esa situación. Ese es mi dilema ético. 30 años en la historia puede ser que sean muchos o pocos, no lo sé. Pero lo que sí es verdad es que el COVID lo que nos ha puesto delante es que de aquí al 2050 o vamos en un camino equivocado, que es lo que tú decías, ¿no? O hacemos un proceso de transformación enorme. Quiere decir, los riesgos son tremendos. Con lo cual estar también, y quiere decir, nuestras organizaciones no dejan de ser un reflejo de la sociedad en su totalidad, de la globalización en su totalidad y de los bloques en los que estamos metidos, ¿no? Entonces, esos riesgos que tenemos, y los directivos, la ansiedad que eso genera y el gestionar esa ansiedad, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? O sea, cuando hablamos de las altas direcciones, cuando hablamos de los altos equipos, es muy difícil desde la individualidad. Yo creo que cuando hablamos de nuestro futuro también como coach, yo creo que estamos hablando mucho de inteligencia colectiva y estamos hablando mucho de trabajar más casi individualmente que colectivamente o en grupo. Yo creo que uno de nuestros futuros a nivel de coach
es el poder trabajar con los equipos y después a lo mejor individualmente también. Pero yo creo que tiene que haber en este momento un trabajo mucho más colectivo, ¿no? Y cuando digo de equipos, no son solo equipos de alta dirección, sino digo equipos transversales, equipos, ¿no? En estrella, y tenemos que aprender. Yo creo que el gran reto que tenemos que trabajar es que la gente cuando Joan decía, no se acepta la discrepancia, no se aceptan las diferencias muchas veces, estamos con un alto nivel de no aceptar esas cosas. Si queremos trabajar con la inteligencia colectiva, hay que cambiar todas esas maneras. Son muy difíciles, ¿no? Entonces, el paradigma individual que hablamos constantemente me parece muy bien, pero yo creo que en este momento uno de los grandes retos es cambiar hacia el paradigma grupal y el desarrollo grupal. Muchísimas gracias, Manuel. Joan, como estamos claramente en recta final del webinar, no sé si quieres recoger y compartir algunas reflexiones para ir cerrando. No, yo creo que las reflexiones las estamos concretando cada uno con su intervención, ¿no? A mí me parece interesante que sigamos hasta que toque, no sé. Vamos, si os parece, hacemos 3 últimas intervenciones o aportaciones y ahí cerraremos, ¿vale? ¿Quién quiere seguir? Gracias, John. Yo insisto, para decir, porque he escuchado un poco decir que la vulnerabilidad naturalmente no había que quedarse allí. Mi idea no es hacer coaching a una persona y conseguir que se pase el día pensando lo frágil que es y lo vulnerable que es, porque no se trata de eso. Me parece que es una puerta de entrada que ahora va a ser mi compromiso, atreverme mucho más, porque, bueno, también porque lo he vivido mucho más yo, con lo cual me siento fuerte de haberla aceptado. De haberla abrazado, y eso me da una cierta legitimidad, digamos, por una parte, y por otra porque, como os decía, estaba convencida, ¿no?, de que es más difícil para cualquier persona no haberla pasado, aunque sea rozando, no haber notado algo. Entonces, quizás me ayuda más la entrada. La idea no es que se quede ahí. La idea es que pienso que deja un espacio abierto a la creatividad y que a partir de aceptar esa realidad, el miedo ya no es la emoción que te domina, ¿no? Porque lo has abrazado con la vulnerabilidad. Entonces, el miedo ya no te domina de la misma manera. La rabia, yo creo que de alguna manera también desaparece o se disipa. Entonces, deja un espacio abierto a ser más creativos, y yo creo que lo que realmente, y acabo, lo que realmente vamos a necesitar en las empresas y nosotros mismos, yo tampoco sé cómo haremos el coaching dentro de 5 años o en qué estaremos, pero al dejar ese espacio de la creatividad, lo deja todo más abierto para poder ser más creativos y poder salir más fácilmente del paradigma del que estaba hablando Joan, ¿no? El que conocemos, el de no todas las empresas, como él decía, no las grandes del IBEX quizás, pero ¿vale? Pero muchas otras sí. Me refería a eso, no pretendía yo dejar a los coaches allí diciéndose qué frágil soy y qué vulnerable y sin poder hacer nada de tan tristes como se sienten. No era mi idea. Yo creo que... No, perdón. Dale, John. No, que había una palabra. No, solamente, es igual, Joan, adelante, no pasa nada. Hombre, no, que queremos escucharte también. Quería compartir 3 reflexiones un poco que me han ido fluyendo a lo largo de la tarde de lo que he ido escuchando. Yo creo que es muy importante, en primer lugar, que todos hablo desde el rol de coach, todos los coaches que estamos aquí, seamos capaces de mirar hacia nuestro interior
y ver cómo me está impactando a mí esta crisis, esta pandemia. ¿Qué está produciendo dentro de mí y cómo tengo que integrarlo y armonizarlo? ¿Vale? Porque estamos todos todavía, y se ha dicho aquí y se dice en muchos foros, estamos todavía absolutamente despistados. Esto no ha hecho más que empezar. Y no ha hecho más que empezar también dentro de nosotros el efecto que produce. Por lo tanto, primero mirar dentro de nosotros mismos. En segundo lugar, fruto de esa mirada dentro de nosotros mismos, intentar reajustar nuestro rol profesional como coach en medio del nuevo paradigma que nos aparece, ¿no? Y ahí ver, como comentaba al principio, un poco en dónde me quedo en esa dualidad de inductor, apóstol, transformador, agente de cambio, conductor, o en el otro extremo, mero espectador de un coachee al que respeto, aunque no le pase la mano por el lomo, o mero ayudante a la reflexión estratégica de un cliente que tiene que encontrar su propio camino, no el mío. Y la tercera reflexión es, bueno, en realidad va implícita en esta segunda, ¿no? Que no tenemos que perder de vista que los que tienen que cambiar son ellos. Nosotros también, pero quien tiene que cambiar es el coachee. Y nosotros estamos para ayudarle a que cambie en la dirección que él quiera escoger. Simplemente no olvidarnos de que desde nuestro compromiso, que entiendo, de aprovechar la coyuntura para impelir o contribuir desde una conciencia social distinta a un mundo distinto, aprovechando esta situación distinta, no nos pasemos de rosca y nos vayamos a papeles que no son aquellos para los que nos contratan. Muchísimas gracias, Juan Carlos, también. Sí. Bueno, yo me gustaría, pues... y el otro día estábamos porque esto de los webinars, estos son como una plaga, ¿no? Llevamos muchos días. Espero que eso se calme porque yo empiezo a estar agotado ya de esto, ¿eh? Pero había un final, ¿no? Que había también, era el mundo de la empresa, y me dice, bueno, ¿y esto de qué va? Yo dije, esto va de amor, ¿no? Y bueno, yo creo que todos los que estoy repasando otra vez las caras, aquí hay mucha gente que llevamos mucho tiempo. O sea, aquí no hay, de juniors hay pocos, ¿eh? Y por lo tanto, esta preocupación sobre si el otro le voy a decir una cosa que no le tengo que decir porque él elija, que está muy bien como marco de trabajo. Y está bien, pero yo creo que no hay que olvidar una cosa, ¿no? Que la gente queremos ser amados. Y que si mi relación, como yo la planteo, es de respeto, de la aceptación y sobre todo la legitimidad de todo lo que me dice, pero establezco con la otra persona y él siente o ella siente esa aceptación de su singularidad, pero al mismo tiempo yo percibo también sufrimiento, como percibo el mío y mi singularidad. Y ese encuentro entre humanos, y si hay ese respeto y ese amor, que es, como dice Maturana, es la aceptación del otro como otro legítimo otro, y eso se produce en la relación, yo creo que no pasa nada. Si él o ella te mirará y dejará que entres donde quieras entrar, porque sabe que lo haces no desde otra posición que el acompañar hacia un encuentro de uno mismo para poder liberarse de todo el lastre, ¿no? Y en esa relación también cambio yo. ¿O es que vosotros no cambiáis en la relación con el coaching? Siempre. O sea, es evidente que yo he conocido coaches que empiezan y los veo al cabo de 3 años
y son otros. Y evidentemente son los coaches que lo han cambiado. Porque cada vez que te encuentras con un humano, desde tu vulnerabilidad, fragilidad, capacidad de resiliencia, y la aceptas, pues hay un flujo ahí de respeto que hace que... Eso es importante. Y después, lo que decíamos ahora, ¿no? O sea, mi discurso... Mira, yo podía hacer el discurso de hoy de muchas maneras. Lo podía hacer más inocuo, más técnico. Y hasta podía utilizar 25 palabras incomprensibles. Pero os lo aseguro que este año me he roto la meseta tibial. He estado 5 veces confinado y cuando acabó el confinamiento de la meseta tibial empezó este confinamiento. O sea, he pasado por la fragilidad, la vulnerabilidad, el miedo, la rabia y tal. Y ahora yo soy un coachí que habla así. Y quien lo guste que me contrate y quien no, no. Y se acabó. Perfecto. ¿Vas a escribir un libro? Pues no lo sé. Venga, no hace falta. Sí, yo también quería añadir que si uno busca y encuentra su propia singularidad, su propia complementariedad, nosotros no estamos hechos simplemente de actos, de palabra y de no verbal. Existe también otra dimensión que es la energética. Joan Quintana siempre ha subrayado el silencio. ¿Qué pasa durante el silencio? Allí pasa algo que no es simplemente no verbal. Y es algo que nosotros, nuestro instinto, sabe reconocer. Sabe reconocer en el otro, sabe reconocer en una reunión, ¿no? Y esa lo tenemos que descubrir con nosotros y esto nos dará más seguridad en aquel silencio y aquello no dir, porque la comunicación pasará, pero pasará a otro nivel. Y de allí la puerta, cioè se abre la puerta, no tengo que forzar la puerta, porque yo me respeto y la otra persona sin palabra escuchará, sentirá respeto. Exacto. Tenemos que cerrar. Yo no sé si quieres apostillar una... Nada, ya lo he dicho todo. Gracias por vuestra presencia, que es todo de amor, que todos somos uno y que, como dice Miquel, o nos espabilamos o el planeta nos va a poner otro... Mira, Wagensberg, ¿sabéis quién era? ¿No? Era un físico muy de aquí, de Barcelona, un tío encantador, una maravilla de persona. Y siempre decía, si hay algo incierto, es que el mundo es incierto. Y tal como vamos, o los humanos nos humanizamos, o solamente van a quedar bacterias y virus. Y vamos, bueno, desde nuestro pequeño trabajo de acompañar pasar esa calle de alguien que tiene miedo o de elegir un camino en una bifurcación de 3, tenemos un trabajo magnífico respetando al otro por descontado y que el otro decida, pero haciéndolo desde esa legitimidad del otro y desde ese amor. Y a partir de ese momento se abren todas las puertas y creo que hay un trabajo maravilloso a hacer. Por tanto, gracias por invitarme, porque oyéndome también me voy comprendiendo. Pues fantástico cierre, Joan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todas las personas que habéis participado y muchas gracias a Aiko por haber gestionado y organizado este webinar. Un auténtico placer y hasta la próxima. Gracias. Un abrazo enorme para todos. Gracias, Joan. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.